Hola, soy el doctor Andrés Orellana, soy traumatólogo. Actualmente me desempeño en el Hospital Regional de Talca, en la unidad de urgencia, y soy parte del equipo de Quadripelvis. En esta clase vamos a ver generalidades en tumores óseos. Mediante esta hoja de ruta, primero vamos a ver una introducción, los aspectos clínicos, imagenológicos y fetopatológicos, y vamos a continuar con el osteosarcoma, las metástasis óseas y finalmente las conclusiones. Bien, los tumores óseos son cuadros relativamente poco frecuentes, pero son potencialmente invalidantes e incluso pueden llegar a ser letales. Son tan infrecuentes que incluso los tumores malignos representan menos del 0,1% de todos los tumores. Lamentablemente es una enfermedad asintomática por mucho tiempo. Esto genera una tardanza en la consulta y finalmente esto va a llegar a un mal pronóstico. Además que la sospecha es baja generalmente, por lo tanto siempre se genera un error al diagnóstico, lo que va prolongando la tardanza en el hacer el correcto diagnóstico y finalmente el correcto tratamiento. A grandes rasgos, las lesiones óseas se pueden dividir en lesiones pseudotumorales o lesiones tumorales, de las cuales las lesiones tumorales pueden ser primarias o secundarias. Las primarias pueden ser malignas o malignas y finalmente las secundarias siempre van a ser malignas. Las lesiones pseudotumorales son lesiones óseas, o sea, lesiones que afectan al hueso, que parecen o tienen imágenes similares a un tumor óseo, pero histológicamente no lo son. Por lo tanto, dentro del diagnóstico de los tumores esqueléticos se basa principalmente en tres pilares que son importantes y no puede faltar ninguno para que se haga el diagnóstico correcto. Y esta es la clínica, las imágenes y la histopatología. Esto es la biopsia y principalmente nos va a servir para hacer el estudio histopatológico y la principal diferencia con las lesiones pseudotumorales. Y como decía, se requiere siempre las tres para llegar al correcto diagnóstico y así ofrecer el mejor tratamiento. Desde el punto de vista histopatológico podemos dividir a los tumores según su tipo celular predominante, como en el caso de los tumores condroides, los tumores osteogénicos o formadores de hueso, que pueden ser benignos o malignos, y en este tenemos al osteosarcoma. Las lesiones pseudotumorales, que como dijimos son lesiones óseas que parecen ser tumor, sin embargo, del punto de vista histológico no lo son. Los tumores propios de la médula ósea, como el mieloma múltiple o el sarcoma Ewing, y finalmente las metástasis, que son las localizaciones secundarias en el hueso. En cuanto al aspecto clínico de los tumores, es importante evaluarlo siempre teniendo en cuenta la edad del paciente, la localización y cómo se te van a presentar estos tumores. La edad es un factor importante porque se ha estudiado que en pacientes con edades menores a los 30 años, generalmente las lesiones óseas van a ser primarias, tumores óseos primarios. Por otro lado, en pacientes mayores de 50 años, la primera probabilidad es que sea una localización secundaria, vale decir, una metástasis.
En este gráfico podemos ver la distribución de los tumores óseos, ya sean benignos o malignos, y haciendo el corte en los 30 años. Como vemos sobre los 30 años, la probabilidad de que sea un tumor maligno es mucho más alta de que sea un tumor benigno, y viceversa en los menores de 30 años. Se dice frecuentemente que los tumores se van a presentar o cercanos a la rodilla o lejanos del codo, ya sea en la metáfisis proximal del húmero o en el radio distal. En cuanto a su forma de presentación, los tumores óseos se van a presentar de dos grandes formas. Uno va a ser por aumento de volumen o por dolor. Cuando se presentan con aumento de volumen, generalmente son de características benignas, ya que para que finalmente el tumor óseo genere un aumento de volumen en la extremidad, requiere avanzar por harto tiempo hasta que se pueda hacer palpable. Por otro lado, si es dolor, el dolor siempre va a orientar a una patología maligna, principalmente por la destrucción ósea de los tejidos circundantes. Existen ciertas características que nos van a permitir con la clínica diferencial si le estamos enfrentando a una patología benigna o maligna. Una de estas es el tipo de dolor, ya que si el dolor es de tipo nocturno, nos orienta principalmente a una patología maligna. Por otro lado, en cuanto a la funcionalidad, si hay un aumento de volumen en alguna extremidad que no limite la funcionalidad, lo más probable es que estemos presentes frente a una patología de tipo benigno. Y la velocidad de crecimiento, si hay un aumento de volumen que va creciendo muy rápido en el tiempo, lo más probable es que estemos frente a una patología de tipo maligno. Desde el punto de vista más genológico, la radiografía simple siempre va a ser nuestro examen base. Para nosotros los traumatólogos, la radiografía es casi parte del examen físico. Por lo tanto, en una radiografía podemos ver imágenes como las que se ven en la diapositiva, que son bastante claras de que hay algún tipo de lesión ósea que requiere algún estudio mayor, siempre que tengamos como base la radiografía. Y al momento de evaluar la radiografía, que va a ser nuestro primer examen, tenemos que tener en cuenta estos factores. Principalmente la edad del paciente, ya vimos por qué en la distribución de la edad nos orienta un poco a si la patología va a ser benigna o maligna. La localización de la lesión, la densidad de la lesión ósea, el patrón de destrucción ósea y sus márgenes, la matriz de esta lesión, la reacción perióstica que va a generar esta lesión ósea y cómo se comportan las partes blandas dentro de la radiografía. Este esquema es bastante frecuente de ver en los libros de tumores, en los cuales se ejemplifican la mayoría de los tumores óseos y lesiones pseudotumorales, según su distribución y localización dentro del hueso, y cuál es su característica más clásica. Por ejemplo, el osteocondroma, que es esta lesión que sobresale desde el hueso. Y por último, el estudio histopatológico con la biopsia, que es el pilar fundamental para el diagnóstico. Debe ser realizada por un especialista en tumores óseos y por el mismo equipo que va a realizar la cirugía definitiva. Esto ha demostrado una mejoría en las tasas de supervivencia de los pacientes que han sido sometidos a este procedimiento por el mismo equipo que realiza la cirugía final. Unas palabras sobre el osteosarcoma. Es el tumor óseo primario maligno más frecuente. Es la tercera enfermedad maligna más común en menores de 20 años. Se han reportado cerca de 30 a 50 casos nuevos en Chile cada año. Y la importancia de este es que además es una patología que está dentro de las garantías explícitas en salud. El osteosarcoma se ha definido como un tumor maligno caracterizado por la formación directa de hueso u osteoide por células tumorales.
Esta formación de pequeños focos óseos finalmente son los que determinan la estirpe como osteosarcoma, pese a formación además de otros tejidos dentro de este tumor. Las principales localizaciones de los osteosarcomas dentro del hueso es en la región metafisiaria o metafisio-diaficiaria, y los principales huesos afectados, como dijimos al principio, son el fémur distal, la tibia proximal, que es cerca de la rodilla, o el húmero proximal, que es lejos del codo, teniendo estas tres localizaciones cerca del 90%. Uno de los principales problemas que tiene el osteosarcoma es que genera metástasis. Cerca del 15% de los pacientes que tienen diagnóstico de osteosarcoma tienen metástasis pulmonares y en hueso principalmente. Y tiene un mal pronóstico en el sentido de que ya hay enfermedad micrometastásica principalmente en los pulmones al momento del diagnóstico del osteosarcoma. Al ser una patología maligna, se presenta generalmente con dolor en un 85% de los casos y luego con aumento de volumen en la extremidad afectada. Es raro que al principio se presente con compromiso del estado general y se ve principalmente en los estados avanzados. Al principio pueden haber múltiples consultas por dolores raros que no responden bien a analgesia o que desde el punto de vista clínico no responden a las pruebas clínicas clásicas, ya sea, por ejemplo, en rodilla, patología de menisco o patología tendinitis. Desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio, la fosfatasa alcalina y la LDH generalmente van a estar elevados. Y mientras mayor esté elevado la LDH y la fosfatasa, tiene un valor pronóstico. Como dijimos, el estudio de un tumor óseo va a comenzar con una radiografía simple y las características radiográficas de la radiografía simple del osteosarcoma clásico, y que se presenta con localización en el hueso metafisiaria o metafisio-deficiaria, genera destrucción del trabeculado óseo con márgenes borrosos, compromiso de la cortical ya sea adelgazándola o rompiéndola, y una reacción perióstica que es lo que se está indicando acá con la flecha roja, además de generar compromiso de las partes blandas, que es lo que se ve como una imagen de aspecto nuboso, nebuloso alrededor del hueso. El estudio imagenológico va a continuar con una resonancia magnética de la extremidad afectada, una scintigrafía ósea o centigrama óseo y un TAC de tórax, principalmente buscando la presencia de metástasis pulmonares. El osteosarcoma es sensible a quimioterapia, por lo tanto, el tratamiento se basa en hacer terapia con quimioterapia neoadyuvante, luego el tratamiento quirúrgico, ya sea con resección amplia y reconstrucción o amputación, dependiendo del grado y compromiso de la extremidad afectada, y luego hacer nuevamente una quimioterapia de este tipo adyuvante. Las metástasis óseas o la enfermedad ósea metastásica es el tumor óseo más frecuente en el adulto. El esqueleto se encuentra en la tercera localización de enfermedad metastásica, solo después del hígado y pulmón, y es importante porque genera mucha morbilidad en los pacientes con cáncer. Y la morbilidad que produce las metástasis óseas generalmente va a estar dada por dolor, por fracturas, por debilidad ósea producto de las metástasis y pérdida de la funcionalidad. Se ha visto incluso que aumenta la tasa de morbilidad de hasta un 50% a los 3 meses en los pacientes con cáncer. Se ha visto que hasta un 30% de las metástasis óseas se diagnostican incluso antes del cáncer primario. Esto porque se genera dolor en las extremidades afectadas. Puede haber antecedentes personales y familiares de cáncer o historia de cáncer, factores de riesgo, ya sea como tabaquismo, y se produce además sintomatología sistémica como compromiso del estado general. Por otro lado, en todos los pacientes que tengan un cáncer primario conocido y que refieran algún tipo de dolor en algún segmento del esqueleto,
Se debe sospechar que tenga una lesión metastásica, por lo tanto hay que hacerle algún tipo de estudio imagenológico. Como conclusión, los tumores óseos son una patología poco frecuente, pero pueden llegar a ser devastadora. Hay patrones claros de malignidad, ya sea en la clínica o en la radiografía simple, pero ante la duda les sugiero derivar. El manejo debe hacerse por equipo de tumores con un traumatólogo, un radiólogo y un histopatólogo o anatomopatólogo. El diagnóstico definitivo se basa principalmente en la clínica imágenes y biopsia. Y el tratamiento final va a depender del tumor que se ha diagnosticado. Muchas gracias.